tengo. Lo que van leyendo y van viendo no hace falta que sea un trabajo de 3, 4 hojas. Quizá les salga un trabajo de 1 carilla y media. ¿Sí? Lo importante es que responda a lo que se le está preguntando. ¿Sí? En lo largo no interesa. ¿Sí? Se puede hacer de manera individual, el que quiera hacer individual, se puede hacer de a 2, se puede hacer máximo de a 3. ¿Sí? Lo que sí no le conviene es que uno haga todo y que los otros se agreguen el nombre, cosa que pasa todas las veces. ¿Okay? Eso son cosas que pasan. No sean pavotes, no hagan eso. Pasa. No, le quería contar si algunos se habían notado en la tecnicatura, estamos re contentos que por suerte nos aprobaron, o sea, el caso de los chicos que hagan acá el curso, como todos siempre, hablamos tantas veces del tema de que por ahí algunos no aprueban, no tienen la matrícula, se les reconoce todas las materias, o sea, no todas, sino que voy a expresarme de manera correcta. Las materias que tengan relación con todo lo que vimos acá, los que tengan títulos universitarios o terciarios, ¿sí? Tienen que ser de tecnicaturas, pueden traer con su analítico para que se vea si ustedes ya tienen como aprobados en otros lugares otras materias, por ejemplo inglés, matemática, y ahí ustedes van sumando, ¿sí? Materias aprobadas en la tecnicatura y les quedan ya pocas para cursar. Una universidad privada cobra por el analítico, por materia. No hace falta que tengan por materia. Está el analítico solo que estudia tecnicatura. Sí. Es Espinosa. Y ella tiene un título terciario. La tecnicatura, no sé cuál, la que está por San Lorenzo, casi San Martín, creo que hay una privada. Y le querían cobrar por materia el analítico. Y entonces ella dice, no, le quiero cursar todo, ya sé, pero mucho le querían cobrar. ¿Qué? No, en realidad no, porque cuando uno se recibe, teóricamente cuando te dan el título terciario de la tecnicatura, te tienen que dar un analítico donde dice qué materias aprobaste, con qué nota aprobaste y el promedio final. ¿Sí? En principio tienen que traer eso. ¿Sí? Si hay cuestiones, por ejemplo, que nosotros tengamos ciencia y metodología del estudio, y ella tenga metodología del estudio en cosas, parece materia diferente. Bueno, en ese caso sí se le pide el programa para ver si es el mismo contenido. Y ahí se le ha aprobado, ¿Sí?
poquito largo, pero lo que conviene es que para que ustedes se identifiquen bien, ¿sí? Determinen quiénes son en primer lugar los actores y quién es el demandado, ¿sí? Entonces, teniendo ustedes bien marcadas esas dos posiciones, en la lectura ustedes van a entender qué es lo que cada uno pide, ¿no? Vamos a leer cuál es el pedido expreso que hace esta asociación y cuál es el fundamento, ¿sí? Es medio aburrido leer así, pero yo creo que les va a servir. Le iba a traer para todos, pero si no iba a ser, no voy a terminar más, ¿sí? El expediente es Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa, ¿sí? Contra Liderar Compañía General de Seguros S.A. sobre un juicio ordinario. ¿Por qué dice sobre el juicio ordinario? Porque es un proceso que tiene tantos temas de discusión y se necesita llevar a cabo todas las etapas, o sea, la demanda, la contestación, toda la etapa probatoria hasta la sentencia, por eso se denomina. Si tienen frío, apagan nomás nomás. Permiso, no hay café. Vaya, el que se quiere ir, el que cree que lo va a poder hacer solo, si quiere ir, se puede. Pero yo me voy a trabajar, pero no hay problema, me cuentan. No hay problema. Ella hace y después le pasa. ¿Saben? Los que hacen y después pasan ponen abajo bien como un pie de página, ponen A, guión y la inicial del apellido, o las dos primeras letras del apellido, no sé si ya sé. ¿Saben? Porque a veces te dicen, me pones este trabajo y uno no quiere quedar mal, como malo, entonces le ponen, de trabajo le ponen A, fulano, y ahí yo ya sé quién es. Miren, todas esas cosas se aprenden. Bueno, resulta, dice, y ahí empieza a contar qué es lo que pasó. Dice que a Focas 842 se presentó Consumidores Financieros Asociación Civil. ¿Se llega a leer? ¿Quieren que agarre más? Sí. Asociación Civil para su defensa por medio de apoderado y promovió demanda contra Liderar Compañía General de Seguros S.A. a fin de que se declare, ahí está la petición, ¿sí? A fin de que se declare la nulidad de ciertas cláusulas de las pólizas por accidentes que establecieran exclusiones de la cobertura en relación a vínculos parentales, así como el pago de una suma de dinero al grupo colectivo que se integraba con los sujetos excluidos que hubiesen sido perjudicados en los últimos 10 años. Esto sin duda lleva a la liquidación a cualquier compañía aseguradora, con más daño punitivo e intereses y las costas del pleito del juicio. Todo ello de acuerdo a la versión de hechos que expuso, ¿sí? Y ahí empieza a contar. Afirmó, ¿sí?, encontrarse plenamente legitimada para interponer la presente acción tanto por la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, como por los artículos, ¿qué es eso? Los correos. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Avísenlos de los CD porque si no, no les va a preparar. ¿Sí? Por la Carta Magna, como por los artículos 52, 54 y 55 de la Ley 24.240 y sus normas reglamentarias. Conceptualizó los intereses defendidos en autos como derechos individuales, homogéneos, divisibles y susceptibles de titularidad individual y subjetiva, pero a la vez con prerrogativa e incidencia colectiva. Es decir, ¿qué dice? Que los derechos que ellos reclaman, que reclaman los parientes de los asegurados, ¿sí?, son derechos individuales, eso es cierto. ¿Sí?
eso es cierto. ¿Y por qué hace, se ve que el abogado es inteligentísimo, por qué hace esta expresión? Porque generalmente la compañía, si tiene también un abogado inteligente, va a pedir que se rechace porque son derechos individuales. O sea, yo como papá tengo que pedir por mí, por los daños que yo sufrí, ella por los daños que sufrió, ella no se puede hacer de manera colectiva, reclamar una indemnización. Y acá le explica, dice, es individual, pero todos juntos de manera colectiva podemos reclamar, ¿sí? Ya que involucra a una comunidad de sujetos mayormente determinada cuya lesión provenía de un origen común y sus bases de sustanciación eran uniformes. Ese origen común es la póliza, el contrato de seguro, ¿sí? Manifestó que el hecho único que perjudicaba a todo el colectivo, y no habla del colectivo transporte, habla del grupo de gente, ¿sí?, que representaba, era la existencia de una cláusula absolutamente igual en todas las pólizas que determinaba la exclusión de cobertura por razones de vínculo entre el damnificado y el asegurado, por respecto del conductor del automóvil o del titular registral del vehículo. Todos conocen esta exclusión, ¿no es cierto? Hizo referencia a las pautas que fueron fijadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Alavia Ernesto contra Poder Ejecutivo Nacional y a las acciones de clase en el derecho comparado, ¿sí? En relación a los hechos, expresó que frente a las quejas y consultas recibidas de usuarios, se anotició de la grave anomalía que dio base a la demanda y las averiguaciones que de inmediato llevó a cabo fueron congruentes con los reclamos formulados por los consumidores. Adujo que la cláusula predispuesta unilateralmente por la aseguradora, porque es un contrato de adhesión, que establecía una exclusión de cobertura frente a los daños sufridos por el cónyuge y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad del asegurado, del conductor o del titular registral del automotor suministrado, era abusiva de conformidad con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 37. ¿Sí? Afirmó que la inclusión en los contratos fue premeditada por la demandada, ¿sí? O sea que fue pensada y decidida de manera inteligente y querida, que necesariamente calculó que la hipótesis de pasajeros, en su enorme mayoría, se refería a familiares directos o personas vinculadas. Frente a ello, optó a su exclusiva conveniencia por una solución tan sencilla como reñida con la ética, pero compatible con la codicia, y los excluyó de la cobertura para ahorrarse gran cantidad de posibles indemnizaciones. Y tiene razón con lo que dice. Es obvio que la mayoría de las veces van a ser parientes los que van a los coberturas, ¿sí? Dijo que el asegurado, suscriptor directo de la póliza, quedaba expuesto al eventual pleito promovido por quienes resultaban excluidos por esa estipulación. Aseveró, ¿sí?, que ese tipo de cláusulas producían una desnaturalización de las obligaciones de la accionada y una restricción de los derechos de los usuarios de servicios de seguro, incurriéndose en abuso. Señaló que la demandada captó para sí una renta indebida en los últimos 10 años contados desde la presentación de la demanda. Agregó que esa ganancia estaba integrada por las indemnizaciones que no pagó
entre las personas basada en su vinculación, especialmente en la parental. Transcribió los artículos 4 y 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Voy a apagar el aire. Esto me pareció para mí importantísimo. Vamos a ver qué pasa. Esto va a llegar a la corte. Acuérdense de mí. Sí. No, ni esa ni todas las demás. ¿Sí? Ni todas las demás, porque es cierto lo que dice. Si van a tener que empezar a indemnizar todos los parientes, ¿sí? Consideró que la responsabilidad que le cabía a la demandada era guiada por un factor de atribución objetivo, conforme lo establecía la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 40. La alta complejidad técnica del negocio del seguro y el destacado protagonismo de la accionada en ese mercado determinaba que su conducta fuera examinada conforme las pautas establecidas en el Código Civil, el artículo 902 y siguientes, o sea, la parte de responsabilidad civil. Explicó que la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 1 extendió su amparo a quienes no fueron parte de un vínculo contractual determinado, es decir, el Estatuto del Consumidor protegía igualmente a quienes sin ser parte de un contrato estaban expuestos a las consecuencias que de él se seguían, y citó doctrina. ¿Se acuerdan ustedes de esta partecita cuando vimos defensa del consumidor? ¿Sí? Advirtió que no se le escapaba que seguramente el modelo de la póliza de autos debía haber sido objeto de control por parte de la Superintendencia de Seguros. Pero ello no denotaba más que la alarmante deficiencia con que ese organismo ejercía los deberes de supervisión que la ley le imponía. Alegó que el derecho de los consumidores constituía dentro de nuestro ordenamiento jurídico un microsistema legal autónomo destinado a regular derechos constitucionales. Mencionó abundante doctrina y jurisprudencia. En el acápite 8 se refirió al derecho de la información y sostuvo que toda laguna informativa era violatoria de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 4, y engendraba responsabilidad de quien tenía a su cargo ese deber. La información era el derecho, ya que se trataba de un concepto que partía de la Constitución Nacional y se vinculaba estrechamente con el acto voluntario del contrato, ¿sí? A su entender, al entender del apoderado de la asociación, estaba demostrado estadísticamente que un número muy importante de accidentes de tránsito que afectaban a los conductores de vehículos también involucraban a sus familiares directos o personas ligadas estrechamente con ellos por vínculos de convivencia. Opinó que ese cálculo, que obviamente era conocido por la accionada, hacía que por medio de esa cláusula se ahorrara cuantiosas sumas de dinero e indemnizaciones que no cubría, dejando a miles de personas sin la posibilidad de percibir los montos a que tendrían derecho si no estuvieran obligados a firmar un contrato plagado de abusos. De ella aprovecha para... Fíjense que el juez empieza... eso yo noto cuando ustedes, cuando empiecen a leer capaz un poquitito más, que empiezan a salir cosas nuevas, ustedes van a notar cuando el juez empieza a utilizar los términos tan tajantes que a veces usamos los abogados cuando hacemos nuestras reclamaciones. Es abusivo, esto está distorsionado, y el juez empieza a aplicar
cuando empieza a contar, ahí ustedes ya están viendo para qué lado se va a inclinar. ¿Sí? Y esa parte de la desinformación no le toca a los productores, o sea, productores de lo que está planteando acá es que la desinformación del contrato en sí, ¿sí? Y de la manera en que está expresado le involucra también a los productores, pero ustedes los productores no pueden modificar, ¿sí? Ustedes, por más que le diga a la gente, mire, no va a tener cobertura a su familia, no, o sea, si usted traslada a un pariente o su hijo o a su nieto, ¿sí? No va a tener cobertura. O sea, si le pasa algo a ellos, si le demandan, le tienen derecho a demandarle directamente a usted porque la compañía no va a pagar. Usted le puede informar perfectamente, ¿sí? Y la persona no está en condiciones de decir, entonces no quiero, porque tiene que contratarse así, porque es un seguro obligatorio, ¿sí? Y nosotros a veces, y fíjense que un hijo ya con mayoría de edad está habilitado para demandar a su padre en cuanto a los derechos civiles, ¿sí? Entonces está recontra desprotegido el asegurado. Sí, fíjense, se llega a romper pónganse el nietito, la pierna, y el hijo queda, qué sé yo, discapacitado o algo por el estilo, y el papá necesita el dinero, generalmente, bueno, los abuelos disponen y dicen, bueno, vamos a tratar de solucionar, va a poner todo su parte, pero hay veces que no se soluciona así entre familias. Directamente juicio y que el abuelo pague de donde saque, ¿sí? Este fallo sirve solamente para el seguro obligatorio. Acá lo que hace referencia específicamente es para hace referencia a los seguros de accidentes automovilísticos, el seguro obligatorio automotor, y también después se expande a todos los seguros de responsabilidad civil, ¿sí? Pero el reclamo está basado en el seguro automotor por el hecho que ahí es donde sí vos podés acreditar que realmente son los parientes los que están más expuestos al riesgo de que les suceda algo. No pasa lo mismo con una empresa, con el desarrollo de una actividad, como en este caso particular, ¿sí? Creo que ahí está. Aseguró que en los hechos, la estipulación de exclusión de cobertura por razones de vínculo era discriminatoria e infringía la Ley de Defensa del Consumidor artículo 8 bis, ya que no había en el derecho, ni en la filosofía, ni en la ética, principio o explicación que hubiera eximido de cumplir con el derecho constitucional de la igualdad. Importante. Es decir, no hay fundamento. ¿Por qué no a ellos? ¿Por qué no a ellos? ¿Sí? Y ahí vos estás viendo que ni siquiera puede llegar a entrar el caso de la provocación del siniestro como intento de fraude. Quizás vos te autolesiones para poder cobrar un seguro, pero no vas a autolesionar a tu familia o a tus parientes para poder cobrar un seguro. Hasta se descarta esa hipótesis, ¿sí? No saben. Y bueno, también en cada uno. AFOCA 3035 se explayó expresamente sobre los daños punitivos y pidió su aplicación en el caso de autos. Por último, ofreció pruebas, no contó más nada, ¿sí? Vamos a ver el apartado 3, ¿sí? En el apartado 3, ahí se presenta la compañía aseguradora. Imagínense cuánto habrá cobrado este abogado, porque lo que se le venía era nuevo, raro, jamás había sucedido en la historia. Jamás, caso único, ¿sí? Se presentó
liderar Compañía de Seguros S.A. por medio de apoderado, Afojas 88-114, contestó la demanda instaurada en su contra, negó los extremos fácticos y jurídicos que le informan y solicitó su rechazo. Eso es lo normal, se niega a todo y se rechaza. ¿Sí? Primero, ¿sí? Opuso excepción de falta de legitimación activa, en tanto los hechos cuestionados en autos no atañían a un interés difuso o general de la comunidad. Era lo que explicó antes. ¿Qué dijo el juez? Y mencionó doctrina, ¿sí?, y precedentes con la finalidad de mostrar que la actora no se hallaba habilitada para instar una acción colectiva. ¿Por qué? Porque eran derechos individuales. Máxime sobre las bases de que el objeto del reclamo consistía en un interés patrimonial, pecuniario, económico, claramente divisible y que no se identificaba con un interés colectivo general de toda la comunidad. ¿Sí? Afirmó que la actora pretendía discutir en autos una cuestión contractual que debía ser resuelta según el derecho vigente en la materia, siempre que haya existido un reclamo del titular del pretenso derecho. Agregó que el accionante no podía, en ausencia de aquellos que dijo que representaba, solicitar la destitución de suma de dinero alguna o la reparación de presuntos perjuicios. Esto es una cosa muy difícil, esta partecita acá, de que un organismo, que una asociación pueda demandar por un grupo de gente, ¿sí? Porque hay jueces que consideran que sí pueden, como en este caso, pero hay jueces que no. Y uno se arriesga, porque si yo demando una vez, después y el juez me rechaza, yo no lo puedo volver a hacer. Nadie puede ser demandado 2 veces por el mismo hecho, ¿sí? Entonces, ese problema nosotros tuvimos acá con los de la tecnicatura, con los chicos de la tecnicatura, y este gran dilema de cómo demandábamos por el hecho de que la fundación quería demandar a las empresas de transporte porque no le querían dar el bono universitario a los estudiantes terciarios de acá. ¿Por qué no? Entonces, pensamos en plantear así una acción, o sea, que el instituto demande en nombre de todos los alumnos. Pero yo no quería correr el riesgo. Y la otra opción era que se presente cada uno de los alumnos de manera individual, ¿sí? Entonces, si había uno que no se presentara, ese uno quedaba fuera del beneficio del funding. ¿Qué pasaba? Si se presentaban 20 y ganábamos, esos 20 iban a tener bono universitario, los demás no lo iban a tener, ¿sí? Y los alumnos nuevos, etcétera. Y bueno, eso es lo que está planteando acá, ¿sí? Es lo que ellos están planteando, no pueden reclamar todos juntos. Y entonces, si ellos ganan, es para los que representaban y para toda la comunidad. Estas son cuestiones procesales, pero que dependen muchísimo de la forma de pensar del juez, ¿sí? Depende muchísimo. Y de la Cámara, porque después tienen la apelación, pero bueno, la Cámara es también una lotería, depende en estos casos, ¿sí? Esperen que me perdí. Acá. Voy a subir hasta acá arriba. Expresó que el reclamo o interés que la requerente manifestaba a tutelar no pertenecía ni era relativo a un mismo género y no tenía iguales caracteres. Así tampoco estaba conformado por elementos iguales, por lo que no podía definirse como interés homogéneo, ¿sí? Indicó que las asociaciones de consumidores, a partir de la reforma de la ley 26.631, no podían promover acciones de incidencia colectiva directamente,
sino que solo estaban habilitadas para actuar como litis consorces de otros habilitados, es decir, que haya, ¿sí?, un organismo habilitado o una persona habilificada que esté habilitada, entonces ellos se pueden presentar conjuntamente, pero no solitos, a demandar a todo el mundo del mercado asegurador, ¿sí? Siempre que la evaluación previa del juez competente sobre la legitimidad, y siempre con la evaluación previa del juez competente sobre la legitimidad de esas acciones, sobre si son legales o no son legales. Acto seguido afirmó que no correspondía la aplicación en el caso del fallo al ABI y expuso los motivos por los cuales su criterio no se verificaba en las causas de existencia de una controversia concreta de incidencia colectiva. Dejó planteada la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 54 de la ley 26.361. Se armó un quilombete. Después opuso la excepción de prescripción, que era muy normal, de la acción en virtud de lo establecido por el Código Procesal Civil y Comercial, el artículo 346, y la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 50, solicitando su aplicación al caso, y solicitó la citación previa de las personas afectadas por la demanda. Claro, porque la demanda decía todo lo que hace 10 años atrás, ¿sí?, para adelante, ¿sí?, habían sufrido el perjuicio. No, ¿verdad? La Ley de Defensa del Consumidor dice 3 años. El juez no le hizo caso. En el acápite 7 interpuso defensa de falta de acción, mediante la cual denunció la ausencia de un requisito intrínseco de admisibilidad de la presentación inmediata ejercida por la actora, ya que en su criterio debió obtener previa o simultáneamente la declaración de invalidez del acto administrativo de alcance general, que permitía expresamente la inclusión de la cláusula objetada en todas las pólizas emitidas por la compañía de seguros. Hizo referencia a la actividad reguladora y de control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Qué es lo que dice esta parte? ¿Se acuerdan que cuando nosotros dijimos, cuando hablábamos todo el tema de reclamo y las matrículas y todo eso, que yo le dije que la ley 20.091 que tiene el procedimiento recursivo ante las resoluciones, ¿sí? Eso es cierto lo que dicen los abogados. Yo no puedo presentarme ante un juez y decir anule la resolución de la superintendencia si yo primero no le pedí a la misma superintendencia que me anule, ¿sí? Cuando la superintendencia me rechaza, yo tengo que ir a la autoridad que es inmediata, superior, que es el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo me dice que no, ya no tengo dónde ir dentro del mismo poder. Entonces significa que ahí se agota la vía administrativa. Como no tengo más a quién recurrir, recién puedo ir de manera judicial. Esto tiene razón en lo que dice, porque eso también está amparado en la Constitución, ¿sí? Posteriormente se expidió sobre los hechos y explicó que razones de técnica legislativa justificaban esa exclusión en los contratos de seguros, a fin de no fomentar la promoción de acciones litigiosas entre familiares, teniendo en cuenta que para que respondiera la aseguradora debía existir una acción o un juicio entre el asegurado y su cónyuge o familiar directo. En el ámbito penal uno no puede, ¿sí?, denunciar al cónyuge, ¿sí? En el ámbito civil, yo después del divorcio sí lo puedo demandar, ¿sí?, por daños y perjuicios. Ahora con este nuevo código, después de que yo estoy divorciada, ¿sí? Y si es algo vinculado a la relación de familia, o sea, del matrimonio,
yo pido, inicio la acción de divorcio y pido daño y perjuicio y daño moral. Indemnización en la misma acción de divorcio. En el ámbito penal no se puede accionar contra el cónyuge. Si yo sé que mi marido es narcotraficante, asesino, yo estoy totalmente en contra de eso y me voy a presentar una denuncia, no me toman. Y si mi señora me pega y yo acciono judicial. Bueno, eso es violencia familiar. Eso está regulado por otro procedimiento. No, es legal. Ahora se cambió, ¿sí? Nosotros ahora tenemos, a partir de marzo de este año, tenemos el Código de Civil y Comercial, el Código de Familia y de Violencia Familiar. Está en el mismo libro, pero están separados esos tres temas. Y ahí está, es una ley el de violencia familiar, ¿sí? Y es la única acción que yo tengo penalmente contra mi esposo, de violencia, ¿sí? Nada más. Pero eso es asunto de familia. Eso lleva a los juzgados de familia la cuestión de violencia, no los penales, ¿sí? Salvo ya cuando llega lo máximo, que es el homicidio, ¿sí? Entonces el homicidio, ya el esposo o la esposa muerta obviamente ya no pueden denunciar, y el homicidio es acción pública. Entonces lo que el Estado de oficio acciona, ¿sí? No hace falta la denuncia de nadie. Agregó que las normas buscaban también evitar todo supuesto de connivencia. ¿Viste lo que yo le dije hace un rato? Connivencia entre el asegurado y la víctima, ¿sí? Teniendo presente que en virtud del vínculo existente, el peligro era mayor que en los casos donde tales sujetos eran extraños. En lo que hace referencia acá específicamente es el caso del fraude. El fraude, ¿sí? Llevar personas que ya están lesionadas y decir que en el accidente se lesionaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son los argumentos. Y acá explica. El considerando, ¿sí? En los considerandos, cuando ustedes lean los considerandos, ahí empieza el juez a valorar qué dijo uno, qué dijo otro, pero ya desde su punto de vista, ¿sí? Entonces, como ya tienen más o menos lo que reclamaba uno, lo que exponía la otra, según lo que leímos recién, ya pueden pasar directamente a leer los considerandos, que no vamos a leer porque es muy grande, ¿sí? Vamos directamente a parte. Y lo de... ¿Ustedes también tienen que hacer trabajo práctico? ¿Nosotros? Sí. Pablo no dijo nada. Yo estoy diciendo. No, pero Pablo no dijo nada. No, claro, porque no corresponde a ustedes como parcial. No le corresponde a ustedes como parcial. ¿Sí? Pero yo quiero que ustedes hagan lo de cosas, ¿no? Sí. Yo quiero que ustedes también hagan. Porque les va a servir. ¿Sí? Sí. Sí, ¿Verdad? ¿Y la legislatura? no, ellos son de liquidadores de liquidadores. Esperen que no encuentro. Sí, pero no es largo por como está escrito, no tiene ni 20 veces. Tengo manita, ¿no? Me tengo que ir acá hasta las 10 de la noche. Flauta. Realmente quiero que lean porque se habla de muchos temas, se habla de defensa del consumidor, se habla de defensa del asegurado, se habla de ética, se repasan las leyes. Para mí es muy interesante. Para ustedes se aburran, pero después se van a dar cuenta, van a saber más que los otros. Bueno,
En consecuencia, por las consideraciones expuestas que te van a leer solitos, ¿sí? Fallo, ¿sí? Sería la sentencia. 1. Desestimando la excepción de ausencia de legitimación activa, ¿sí? Esa excepción, acuérdense que impuso la demandada, la compañía aseguradora. La alegación de inconstitucionalidad de los artículos 52 y 54 de la ley 24.240 y demás planteos opuestos por la demandada referidos a la falta de impugnación administrativa del acto de aprobación de la cláusula por la resolución 36.100 y la falta de cuestionamiento constitucional a la Ley de Seguros, artículo 109. 2. Haciendo lugar parcialmente a la demanda promovida por consumidores financieros, Asociación Civil para su Defensa, contra Liderar Compañía General de Seguros S.A., declarando la nulidad, de la cláusula sexta de las condiciones generales de la póliza básica de seguro obligatorio de responsabilidad civil automotor de la demandada, en cuanto dispone que el asegurador no indemnizará los daños sufridos por el cónyuge y parientes del asegurado o del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y la nulidad de la cláusula 17, apartado primero, de las condiciones generales del seguro de responsabilidad civil automotor voluntario de la demandada, en tanto indica que el asegurador no indemnizará al cónyuge o conviviente en aparente matrimonio y parientes del asegurado, conductor o propietario registral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Sería 3. La aseguradora deberá poner en conocimiento por escrito al domicilio registrado de cada uno de sus asegurados por responsabilidad civil automotor, con contratos concertados o renovados a partir de la promoción de la acción, la existencia de la presente demanda y el objeto de ella, a los fines de que el interesado en su caso ejerza los derechos que estime pertinente en caso de siniestro. ¿Qué le está diciendo? Infórmele a todos de este juicio. Entonces, los que quieran pedir lo mismo, que pidan judicialmente. Fíjense el atrevimiento del juez. La Cámara, esta partecita no creo que la autorice. Se la agarró como liderar, ¿eh? ¿Será que no tenía liderar y que no le pagaron? Capaz le pasó a él. Se dispone a hacer extensivo los efectos del pronunciamiento respecto de la totalidad de las compañías aseguradoras que operen en el país. Conmínase a la Superintendencia del Seguro de la Nación, le está obligando a llevar adelante los actos que resulten necesarios a los fines de proceder a la eliminación de la cláusula de exclusión aprobada por resolución de superintendencia, la 36.100, contextos aprobado por la resolución 38.066, que dispone, y ahí transcribe, y el asegurador no indemnizará los daños sufridos por 1. El cónyuge y los parientes del asegurado del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. Para el caso del seguro de responsabilidad civil automotor obligatorio y de aquellas que establece que la aseguradora no indemnizará los daños sufridos por el cónyuge, conviviente o pariente del asegurado del conductor o el titular registral hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad en el seguro de responsabilidad civil automotor de carácter voluntario. Deberá dar cuenta de ello dentro de los 10 días de
que quede firme la condena. O sea, queda firme la condena y tiene 10 días la superintendencia para anular todo eso. ¿Y no se sabe lo que hizo todavía? Y ahora todavía no está publicado si quedó firme o no. Porque si eso fue el 20 de octubre, Sí, pero todavía no se publicó. Hay que ver dónde llega. Nosotros no sé, nosotros tenemos hasta, nos falta poquito, yo creo que ya no vamos a tener más, no sé qué va a pasar. Comuníquese a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción como autoridad de aplicación, a fin de que adopte los recaudos del caso en cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley 24.240. Rechaza la demanda en lo pertinente a la pretensión de resarcimiento esgrimida por la actora respecto del colectivo presuntamente perjudicado por siniestros acaecidos con antelación a la promoción de la acción, y declarando de abstracta consideración la defensa de prescripción opuesta por la accionada y la pretensión de imposición de daños punitivos requerida por la actora. Mandó cambiar, pero no le aceptó las indemnizaciones. o sea, no tiene que indemnizar. No tiene que indemnizar en este caso por el hecho de que no se presentó uno por uno. Porque si vos no podés decir y eso tiene razón, el abogado no puede decir, la asociación civil pide que se le resarza a 100 personas por 1 millón de pesos cada una. No, ¿y quiénes son? ¿Y cuáles fueron los daños? ¿Sí? Imposible. Comuníquese, ahora, pero con esta acción, con esta sentencia le dio derecho a que ellos quizás puedan reclamar en los casos de que individualmente, en el caso de que no haya estado prescrito. O sea, 10 años atrás lo va a dar, pero los últimos casos, ponerle 2 años, quizás 3, podemos usar 3 de prescripción según la Ley de Defensa del Consumidor, porque ellos acá reconocieron. Sí, la toman en cuenta. Exactamente. Y ahí. Comuníquese al registro de procesos colectivos radicados ante el Poder Judicial de la Nación. Costas a la demandada, si le condenó al pago de las costas. Tratándose de acción de monto indeterminado, considerando las etapas cumplidas, la importancia de la cuestión comprometida y la extensión, calidad, eficacia de las tareas realizadas y demás pautas que refiere el artículo 6b del arancel, se regulan los siguientes honorarios. Esta parte no había leído, pero está bien. De los letrados patrocinantes y apoderados de la actora, que son varios, en forma conjunta en la suma de 100.000. O sea, 100.000 para todos esos, divídanse. ¿Sí? ¿Cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5. 20.000. Sí, sí. Y eso que tuvieron que haber pensado, ¿eh? Sí. Y por eso hicieron tan bien, porque eran 5 que hacían juntos. O sea, Rolando, a ver si conozco una. Usted quiere que entre 3 hagamos el trabajo. Sí. Para salir perfecto después de 5. Sí. Y eso que no le salió de todos de perfecto. Dice, los de los letrados apoderados de la demandada, sí, que son 2 la suma de 50.000. Bueno, pero convengamos que si se acepta todo esto le va a dar de comer más adelante. Dice, en base a todo ello en base a los artículos 6, 7, 9, 11, 19, 38 de estas leyes, dice, y fíjese en 5 días el plazo para su cumplimiento. Queda firme, tienen 5 días para cumplir con todas esas nulidades y el cambio de las pólizas y todo eso. Salvo la superintendencia que tiene 10. Notifíquese a las partes por secretaría, cúmplase, regístrase y oportunamente archívese. En cuanto a la documentación, las partes procederán dentro de los 5 días de quedar firme en la presente al retiro de la que hubiese acompañado a la causa bajo procedimiento de destrucción, medida que dispone
en base a la carencia de espacio físico para su hogar. Firmado Javier Consentino, el juez de ese. ¿Eso fue en dónde? Esto fue en Buenos Aires, juez de primera instancia, ¿sí? Ahora lo que me quedé con la intriga es qué dice respecto al procedimiento que debe cumplir, o sea, superintendencia, poder ejecutivo, y que dejaron de lado. Y dejó de lado acá. Y ese No dice eso explica en los considerandos. Sí, por eso dice, debe decir ahí. Sí, con el apartado de considerandos que van a leer. ¿Sí? ¿Entendieron la última parte del fallo? ¿Sí? Me veo feo para leer así. Disculpen que puede traer para todos, pero igual nos va a faltar. ¿Alguien tiene ya para que le pase por pendrive todo esto? ¿Sí? Es muy interesante, no sé qué les va a parecer a ustedes, pero a mí me pareció muy